Gracias, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor. Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Dios le bendiga ricamente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos un día más dándole la gloria, la honra y la alabanza sean todas para ti. Alabados a Dios, al Señor nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Al que se ofreció Gloria a sí Dios. mismo Amén. por nuestros pecados. Alabados a Dios y para darnos redención y la vida eterna. Gloria a Dios. Y sacarnos de una condenación eterna y librarnos de una ira eterna, alabados a Dios, la cual está muy pronto Amén. para ponerse Sucede. por obra y para suceder. Amén. Amén. Gloria a Dios. Solo por su gracia, alabados a Dios, quien estamos aquí. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor en Efesios, libro de los Efesios, alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios, capítulo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Santo y poderoso Dios. Santo Dios. Dice la bendita y maravillosa palabra del Señor, dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 1:3 de Efesios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Santo, poderoso. La palabra del Señor nos dice que tenemos bendiciones espirituales en Cristo. Esa es la bendición que nosotros tenemos, pero espiritualmente en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Después viene lo otro, porque como dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura, o todo será añadido. Entonces, hermanos, si yo busco el reino de Dios, voy a recibir primero, y estoy recibiendo lo espiritual, su presencia, Amén. toda bendición espiritual sobre su pueblo, Aleluya. alabados a Dios, la cual invocan su nombre. Gloria a Dios. Ahora, en el capítulo 1 del libro de los Efesios, dice Pablo, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gloria a Dios. Ahora, Pablo apuntaba y decía que Pablo, apóstol de Jesucristo. Amén. Ahora, él no lo decía, hermano, para agrandarse ni para tener un alto concepto de sí mismo, sino que era por la voluntad de Cristo, era por la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Ahora, si es la voluntad de Dios, Dios te levanta, Sí, Señor. pero tiene que ser su voluntad, no nuestra. Entonces Pablo decía humildemente, Pablo, apóstol de Jesucristo, pero por la voluntad de Dios, porque Dios lo escogió, hermano, para que fuese apóstol de Jesucristo, el último apóstol, a los gentiles, para que llevara la palabra a los gentiles, para que viviera en carne propia lo que él le hacía a los feligreses, a los seguidores de Cristo, él después lo vivió en carne propia. Amén. Alabado sea Dios. Porque yo le mostraré, dijo Jesucristo, allí en el libro de los Hechos, cuán difícil es seguir, Tan necesario. cuán necesario es sufrir por mi nombre. Hermano, hay que sufrir por el nombre de Jesucristo, pero si es la voluntad de Dios. Ahora dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora le escribía a los santos, pero no todos aquellos que decían ser santos, sino a los que realmente eran santos, a los que se santificaban, a los que vivían, hermano, una vida de santidad,
vivían una vida de oración, Amén. lectura de palabra, predicación de la palabra, en una santidad, hermano, casi inmaculada, hermano, porque el poder de Dios se manifiesta cuando un pueblo se santifica, se aparta de lo que es pecado Amén. y se limpia con la sangre preciosa, pero hace su voluntad, no la nuestra. Ahora dice, esta carta, hermano, va dedicada ¿a quién? A los santos y fieles. Ahora, ¿quién en este momento es fiel a Jesucristo? ¿Quién es fiel a nuestro Padre Celestial? ¿Quién es fiel, hermano, que está cumpliendo su palabra? Por eso dice a los fieles, a los santos y fieles. ¿En qué? En Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Éfeso. Eso es lo que Pablo le decía, hermano, y le escribía a los que estaban en Efesio, pero no a todos le escribía, sino a los santos y fieles. Claro. Y ahora, ¿cuántos santos y fieles hay hoy en este lugar? En esta ciudad. En aquellos lugares donde, hermano, donde nos van a escuchar y donde van a abrir la palabra del Señor. Santos, dice, y fieles. Pero no tenemos que tener un alto concepto de sí mismo, hermano, de nosotros mismos. Sino que tenemos que tener un concepto, hermano, moderado de nosotros. Principalmente, hermano, ser honesto. Que en este momento, hermano, la honestidad en el cuerpo de Cristo, hermano, está escaseando. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo le decía, gracia y paz a vosotros de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora le dice a Dios, gracia y paz, dice ¿a quién? A vosotros. ¿Pero a quiénes? De Dios. ¿Pero a quiénes? A los fieles A los santos. y a los santos. Y hay fieles que estaban en Éfeso. Amén. En Éfeso. Amén. Porque no era para todos. Claro. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no es para todas las personas. Es para aquellas personas que se están santificando y que se están purificando y que realmente quieren de nuestro Dios. Entonces, a esas personas, gracia y paz a vosotros. De Dios Padre, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo y Dios hablan a aquellas personas, los santos y fieles. Porque la palabra de Dios no fue escrita, hermano, para los justos. No fue traída, hermano, para nosotros los justos o para los justos, sino para los parricidas, matricidas. Para los que se corrompen en el Evangelio. ¿No dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, corregir e instruir en justicia? Pero ¿a quiénes son los que son instruidos y en justicia? A los santos y fieles. ¿A quiénes el apóstol Pablo, hermano, o aquellos apóstoles, hermano, que escribieron la palabra del Señor? Le dijeron y le alertaron al pueblo, mirad que nadie os engañe, o tengan cuidado porque entre vosotros se levantarán falsos maestros, falsos hermanos. Le falta al pueblo, a los santos y a los fieles, que se santifican, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahora, ¿cuál es la bendición de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales. Ahora dice que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Somos hijos de Dios. Somos hermanos de Jesucristo porque nuestro hermano mayor, Cristo, es el que dio su vida por nosotros para la limpieza y redención de nuestros pecados. Amén. Ahora dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora tenemos que tener cuidado, hermano, porque aquí empieza el tema de la predestinación. Dice, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo. O sea que Cristo, Dios, nuestro Padre, nos escogió antes que fundase el mundo. Ya nos escogía, había escogido. Él ya sabía todo. Quiénes son los que iban a seguir, quiénes son los que iban a predicar la palabra de Dios en serio y quiénes no. ¿Quiénes son los predestinados para ser salvos? ¿Y quiénes son los predestinados, hermano, para estar en una condenación eterna? Para ser condenados. Junto con el diablo y sus ángeles. Que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Amén. Pero dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin manchas. Y sin manchas, ¿delante de quién? De Él. Delante de Cristo, Amén. delante de Él, delante de Dios, a través de Jesucristo. Entonces, hermano, nosotros aquí ya tenemos que empezar a doblar rodillas y pedir perdón. Porque la mayoría de la iglesia, hermano, no se está santificando, no se está apartando para Dios, no está haciendo nada de lo que dice la Biblia y lo que Dios le está pidiendo para hacer. Entonces estamos en falta y estamos recibiendo en nosotros lo que nosotros sembramos. La desobediencia que nosotros tenemos y la desobediencia que en el hombre hay para Cristo y para Dios. Por eso dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Entonces, si Dios nos escogió, ¿para qué? No solamente para que fuésemos hijos, sino para que seamos santos. Para que nos santifiquemos en Él. Para que vivamos una vida de santidad lejos del pecado. Y sin mancha. Sin mancha, hermano. Sin mancha nuestras vestiduras espirituales. Sin mancha, sin mancha del mundo. Tenemos que apartarnos del mundo, hermano, y sin mancha, sin contaminación y sin arruga en nuestras vestiduras celestiales, espirituales. Entonces estamos escogidos, pero para ser santos. Y la persona que no se santifica, que vive manchado, que vive pecando y que vive deliberadamente pecando y practicando el pecado, hermano, no es hijo de Dios. Porque los hijos de Dios se apartan del mundo. Se santifican delante de Dios y delante de Cristo. Por eso dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ahora dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, hermano, dice que tenemos que, dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿En qué? En amor. Amándonos unos a los otros, en amonestando, hermano, de parte de Dios a mi hermano y a mi hermana, hablando verdad los unos para con los otros. Amén. En amor, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, todo aquel que cree en Jesucristo, ya pasamos a ser hijos de Dios. Aleluya. Pero los hijos de Dios tienen que ser nacidos de Dios. Tienen que ser nueva criatura. Tenemos que ser nueva masa en Cristo Jesús. Según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora dice en el verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahora, hermano, en quien tenemos, dice, redención, en quien tenemos salvación en Cristo Jesús, ¿por quién? Por su sangre. Por esa bendita y maravillosa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. No como hoy en día, hermano, como hay algunos pasan, hermano, en las redes sociales que dice que la sangre de Cristo te cubra tu hogar, cubra tu negocio, cubra. No, hermano. La sangre de Cristo ya ahora no cubre más, sino que la sangre preciosa del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, quita el pecado del mundo, quita tu pecado. Si realmente vienes a los pies de Cristo y le confiesas tus pecados y te apartas de Él, ahora tienes perdón, redención y perdón de pecado para tu vida.
Gloria a para Dios. volver de vuelta a ser santo, para purificarte y santificarte y apartarte de toda tu maldad y de toda maldad. Gloria a Dios. Pero es por la sangre de Cristo. Sí, amén. Es por la sangre de Cristo. Es por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo la que me hace ser hijo de Dios. Pero no para vivir como yo quiera. No para seguir haciendo mi voluntad, sino que tengo que ser su voluntad. Amén. Y para conocer la voluntad de Dios, necesito meditar en su palabra. Necesito meditar para que su palabra me vaya guiando en lo que yo tenga que hacer y lo que yo tenga que decir. Ahora, si en Cristo Jesús tenemos perdón, si Dios nos perdona todos nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades que hicimos y que ya no se acuerdan más de nuestros pecados. Si en la oración del Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también que perdonamos a aquellos que nos ofenden. Entonces, hermano, si el Cristo nos perdona, el perdón es de arriba hacia abajo. ¿Y por qué yo no puedo dar el perdón a la persona que me ofendió, que me agredió o que me hizo la vida cuadrito en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud o en mi vejez? Si yo estoy llamado para ser santo, como dice allí, desde la fundación del mundo, para ser santo y sin mancha delante de Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Porque si realmente nosotros venimos con pecado y Él nos perdonó, dio su vida para perdonarnos, nosotros también tenemos que hacer, porque si Él nos perdona, nosotros tenemos que dar el perdón a la persona. Sí, pero no solamente de labio. De corazón, De y de corazón. verdad, y sincero. Amén. Porque Él es sincero con nosotros. Ahora, el martes meditábamos, justo tuvimos que grabar para nuestros hermanos de allá, de la cuchilla, meditábamos que nosotros tenemos que dar el perdón. Porque si yo no perdono, Cristo tampoco me perdona, Dios tampoco me perdona. Y si yo no perdono, hermano, las ofensas que hacen las personas, que me miran mal, que me hacen la vida mal, que me hacen la vida imposible, perdón. ¿Cómo Dios me puede perdonar a mí si yo no doy el perdón de acá abajo? Por eso, hermano, la falta de perdón es la que trae enfermedades a nuestra vida. La palabra de Dios nos habla y nos dice que cuando Salomón le dijo, si guardares mis mandamientos y vivieres conforme a lo que dice mi palabra, a mis mandamientos, yo seré tu sanador. Amén. Él va a sanarnos, Él no va a mandar ninguna plaga que Él mandó a Egipto, ni tampoco ninguna enfermedad a nuestras vidas, porque está escrito en la palabra. Él es nuestro ayudador. Pero si yo no cumplo su voluntad, las enfermedades vienen. Ahora, si Dios dice que tengo que perdonar, porque Él me perdonó y yo tengo que perdonar porque Él no perdono, entonces, ¿por qué hay mucha gente enferma? ¿Por qué hay mucha gente debilitada? Porque hay mucha gente, hermano, que se autocondena cuando toma la cena del Señor. ¿Por qué? Porque como no tienen perdón, no pueden dar el perdón, hermano, aquí abajo, porque es muy fácil pedir perdón a Dios. Pero después a las personas que le tenés que pedir perdón, o perdonar en oración, como dice la palabra del Señor. Y todo aquel que perdona en oración, porque en oración, hermano, es cuando nosotros tenemos que orar y bendecir y perdonar. Para sentir ese alivio y ese soltar, hermano, de ese peso que uno tiene. ¿Cuántos hay hoy en día, hermano, que en el trabajo, hermano, llevan una servidumbre y un peso en sus hombros por la falta de perdón? Por el encono que tienen con sus compañeros o con su patrón. O de repente, hermano, el enojo que tienen y no pueden perdonar lo que le están haciendo. Y el perdón, hermano, es soltar. Es dejar libre, es dejar ir, hermano, alabanza a Dios, lo que me está pesando y lo que me está haciendo dificultoso en mi vida y en mi trabajo y todo lo demás, y en dejarlo todo en las manos de Dios, para poder ser libre, hermano, en el Espíritu y poder seguir bendiciendo, orando y bendiciendo y perdonando. Amén.
Porque Dios me tiene que perdonar, pero también me tiene que sanar. ¿Cuántas personas hay que no sanan? ¿Cuántas personas hay que, alabado sea Dios, tienen odio y rencor, alabado sea Dios, y encono en su corazón? Y todavía lo disimulan con sus labios. Pero delante de las personas lo pueden disimular muy bien, pero delante de la palabra y delante de la presencia de Dios no. Claro, porque Él conoce todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Y este es el perdón divino, hermano, que Dios nos ofrece. Este es el perdón divino que ya no se va a acordar más de nuestros pecados. Mire lo que dice en el Salmo 130. Alabado sea Dios. Salmo 130. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice en el 130. Gloria a Dios. Esperanza en que Jehová dará ¿qué? Redención. Esperanza, hermano. Y teniendo la certeza y la fe de que Dios nos dará salvación. Amén. Ahora dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Ahora tiene que haber algo, un clamor de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora dice, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de ¿qué? De mi súplica. Jehová, o sea, si mirares a los pecados, si mirares, Señor, a mis pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios fuera implacable, hermano. Ahora, si Dios fuera implacable como la mayoría de la gente, de los hermanos, son implacables con sus hermanos, con sus hermanas, que no los perdonan, que no pueden perdonar. Si fuera ese Dios tan implacable, hermano, no quedaría nadie en la tierra. Es cierto. No quedaría nadie en la tierra. Pero dice, si mirares, dice el salmista, a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Señor, si tú mirares a mis pecados, a mis fallas, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá estar delante de ti, Señor, todo el día? ¿Y quién podrá mantenerse vivo, Señor? Pero en ti, dice el verso 4, en ti, Jesús, y en ti, oh Dios, hay perdón para que seas reverenciado. Claro. En ti, oh Dios, hay perdón de pecados. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, se sienten culpables por haber hecho esto, haber hecho lo otro? Y no se perdonan, hermanos, a ellos mismos. Por haberle fallado a Dios o por haberse apartado o por haber hecho cualquier disparate en su vida. ¿Cuántas personas que no se perdonan a ellas mismas? Y Él, confesándole a Él, te lleva todo el pecado y culpa que tenés. A través de su sangre preciosa. Claro, Él te lleva todo. Por eso hay que clamar por la sangre de Cristo. Porque la sangre es la que nos limpia todo pecado. Y es la que nos justifica, hermano, y la que nos da ese acceso directo al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, pero sin la sangre de Cristo en nuestra vida y en nuestras vestiduras espirituales, y que nuestra alma sea lavada, sea limpiada por la sangre preciosa de Cristo, no podemos estar ante su presencia. Claro. Amén. Por eso, primera de Juan dice, 1:9 dice, si confesamos todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos todos nuestros pecados. Amén. Ahora, ¿cómo nos limpia nuestros pecados? No solamente confesando, sino también Él, de su sangre preciosa, viene y se derrama nuevamente para decir, aquí está mi hijo, Sí, sincero, Señor. mi hijo que es fiel, que es santo, que se purifica, que se santifica, que hace mi voluntad. Este es mi hijo, el cual él pecó, falló, pero él está ahí clamando por mi sangre para que me limpie, para que yo lo limpie. Amén. Y ahí, hermano, tenemos que tener la certeza de que Dios nos limpió. Tenemos que tener la certeza de que Él nos perdonó. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermanos, alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, tenemos que ser sinceros. Aleluya. Gloria a Dios.
sinceros delante de Él. Aleluya. Poderoso Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ir a través de la humillación delante de Dios y pedir que nos limpie con su sangre preciosa. Por eso dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón de pecado, hay perdón para que seas reverenciado, para que seas reverenciado en tu casa o en cualquier lugar, hermano, para poder hablar de Cristo y poder hablar bien con su unción y con su espíritu y con su poder del espíritu. Tenemos que, para ser reverenciados, tenemos que pedir perdón, clamar para que nos limpie todos nuestros pecados. Porque Él es el único, hermano, que nos puede perdonar. Pero también hay requisitos que nosotros, como sus hijos, tenemos que hacer. Ahora, si Dios perdonó nuestros pecados, si Dios perdonó mis pecados, ¿por qué yo no perdonar de vuelta, volver a lo mismo, perdonar a aquel que me ofende? Todo el mundo va, cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano sus ofensas? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo, no solamente hasta 7, Pedro, aún hasta 70 veces 7, pero no para hacer la multiplicación, siempre. Sino es que siempre tenemos que perdonar los pecados, hermano, aquellos que nos hacen para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros, dice, y perdona nuestras faltas, y perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, o a los que nos deben, o a los que nos defraudan. Todas las veces que ellos vengan a pedirte perdón, y si no vienen a pedirte perdón, en tus rodillas, pídele, Señor, yo perdono a esta persona, yo perdono, Señor. Y si pequé yo, Señor, delante de ti, y sin darme cuenta, Señor, te pido perdón para que tú me limpies con tu sangre preciosa y perdono a esta persona. Pero en oración, entonces el Señor te limpia, te perdona, te restaura, y después la que va a estar mal sin justificarse la otra persona, hermano. Porque la otra persona también tiene que dar ese paso. ¿Cuántas personas hay que tienen encono en su corazón porque se han enojado con fulano, con mengano, con sultano? Que se han enojado con su madre, con su tía, con su abuela, con su hermano, con su hermana, que se han enojado con sus parientes, que se han enojado, hermano, con su suegra, que se han enojado con sus cuñados, con sus cuñadas, hasta con el padre de sus hijos o la madre de sus hijos. Y siguen, hermano, dentro de una iglesia sin pedir perdón. Y sin tampoco, hermano, alabarse a Dios, pedir perdón en oración por esas personas. Porque si yo tengo algo, hermano, contra alguien, tengo que orar, pedir perdón, hermano, humillarme. Ahora, si dice la Biblia, como dice la Biblia, el Señor Jesucristo lo dice, si tienes algo contra alguien, antes de entregar tu ofrenda, déjalo en el altar allí. Y ve y reconcíliate con tu hermano. Para que tu ofrenda sea acepta delante de Dios, bueno, ve y reconcíliate con tu hermano. Ve y pide perdón o perdónale. Pero si te acuerdas. Es lo que le está pasando al pueblo hoy en día, hermano. Una falta de perdón. Una falta de pedir perdón. Una falta de mirar a tu hermano y a tu hermana y decirle, hermano, te perdono. O perdóneme por mis actitudes. Y darse un abrazo sincero de hermano o de hermana. O darse un abrazo sincero entre padre e hijo o madre e hija. O padre e hijo o padre e hija. Es tener esas palabras sinceras, hermano, delante de Dios y delante de las personas. Amén. A veces, hermanos, que es necesario hacer todo esto a vista de público, no para hacernos ver, sino para que, alabados sea Dios, el enemigo no gane ventaja alguna, hermano. Santo y poderoso Dios. Mire lo que dice en el Salmo 103.
Ahora el Salmo 103 del 1 en adelante dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es lo que dice, hermano, la palabra del Señor. Y hay un cántico, alabanza a Dios, hay una alabanza, hay un corito de alabanza, de oración, con este salmo. Sí, Señor. Ahora dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Ahora, ¿qué dice el verso 3? Él es el quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Ahí está. Ahora dice, Él, ese Él es con mayúscula, Dios, a través de Cristo, es el que perdona todas, ¿qué? Tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. ¿Qué es lo que te está doliendo hoy en día? En este momento, ¿qué es lo que te está doliendo? ¿La cabeza? ¿Tienes migraña? ¿Tienes dolor de muela? ¿Pesadez en los ojos? ¿Contracturado? ¿Te duele el cuerpo? ¿Te duele algo? Hermano, el pecado no confesado, hermano, es el que te envejece, es el que te hace doler todo el cuerpo. Por eso dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. A veces, hermano, el dolor que uno tiene no es físico, sino que es espiritual, es el del alma, el que es de los pecados no confesados. Si el que sana todas tus dolencias. Sí, amén. ¿Cómo vives con dolor? ¿Te duele lo que te hizo fulano, lo que te hizo mengano, lo que te hizo sultano? Suelta lo que te está haciendo mal. Suelta la falta de perdón. Abraza el perdón. Perdona a tu hermano o a tu hermana. Perdona a aquella persona que te hirió. Perdona a aquella persona que te lastimó. Perdona. Para poder ser libre en el Señor, ¿no? Para poder ser libre, hermano. Libre de las ataduras del diablo. Sí, Libre, hermano, de las ataduras, alabados a Dios, de las ataduras, hermano, de la falta de perdón. Claro. Si no, escucha hablar, hermano. Escucha hablar a la gente, escucha hablar a las personas que tienen al costado. Siempre tienen queja con uno y con otro. Perdónalo. Perdónalo. Si no, siempre vas a vivir en medio de ese círculo vicioso, siempre repitiendo lo mismo. Eso es toda una falta de perdón. Perdónalo. Y si no lo quieres perdonar en público, perdónalo en secreto, para después que Dios te lo recompense y te dé la oportunidad de pedir perdón en público, para que te fortalezca el Señor. El rencor, hermano, no te lleva a nada. Las amarguras, hermano, que puede estar llevando a la voz de Dios en tu corazón, no te lleva a nada. Porque hay tanta gente, hermano, con demencia senil, cuánta gente, hermano, con enfermedades, hermano, esquizofrénicas. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Por la falta, hermano, de perdonar a aquellas personas que te hirieron o que te hicieron daño. Porque tantas almas, hermano, han quedado enajenadas y han estado, hermano, ahora están siendo lesbianas, homosexuales y todo lo demás. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Por llevar odio, el rencor en el corazón por aquella persona que te hizo algo, que te dañó. A su nombre sea la gloria. Para eso vino Cristo. Para eso está Cristo. Por eso vino Cristo. Para limpiarte, para romper las ataduras del pecado, para romper las ataduras de la falta de perdón. Si Él te perdonó, ¿por qué no perdonar a aquel que te ofendió, que te hirió y que te hizo cualquier cosa? Gloria a Dios. Déjalo todo en las manos de Dios. Si mía la venganza, yo daré el pago, lo dice el Señor mismo. Su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios.
Ahora dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Y cuántas personas hay, siendo de edad joven, están avejentadas, hermano? O sea, están hechos unos viejos y unas viejas. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Analícese, piense, medite, empiece a escarbar en su corazón. ¿Qué es lo que está repitiendo, hermano? Con tanto dolor y con tanto énfasis, siempre lo mismo. Escucha tus conversaciones. ¿Con qué siempre sales siempre con lo mismo? ¿Es por falta de perdón? ¿Es porque no has perdonado, hermano, eso que te hicieron? Por eso siempre sales con lo mismo. Y estando en Cristo Jesús, Cristo me llamó para ser libre. Libre de las ataduras del diablo, libre, hermano, de las ataduras de los hombres, libre, hermano, del no perdonar, del ser libre, hermano, para poder perdonar y ser perdonado. Claro, porque a través de todo eso te ayudas a vos mismo y ayudas al otro. El Señor te hace libre para poder ayudar al otro también. Amén. A tu prójimo. Pero si vos no soltás, no dejás eso, no podés tampoco poder ayudar al otro, porque uno está mal, no suelta eso. Amén. Gloria a Dios. En Ezequiel capítulo 18, versos 21 y 22. Ezequiel 18. Gloria a Dios. (18, 21). ¿Qué dice? Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Verso 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, y su justicia que hizo vivirá. Ahí está. Ahora mire que el camino de Dios es justo. Gloria a Dios. Claro que es justo. Ahora dice, vamos al verso 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Acá ya no hay, hermanos, pecados generacionales, que si tu padre murió de cáncer, vos vas a morir de cáncer. No, hermano, mentira. El Señor reprenda toda obra del diablo, toda mentira. Acá dice que toda alma que pecare, esa va a morir. Y si no confiesa sus pecados y se aparta del pecado, hermano, sí va a morir eternamente. Pero si confiesa y se aparta del pecado, va a vivir, como dice acá la palabra. Pero cualquier alma que peca, va a morir. Muere espiritualmente y después muere físicamente. Acá dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Es como que si yo, hermano, pagara por los pecados de mi hija, yo no puedo pagar por los pecados de mi hija, ni ella puede pagar por mis pecados. Claro, cada uno es persona. Esto es personal, cada uno va a morir por los pecados que uno cometió, por las transgresiones que cometió uno delante de Dios. Claro. Cada alma. Por eso yo tengo que recurrir a la sangre de Cristo. Amén. Para que me limpie de todo pecado. Si realmente soy hijo y si realmente me siento compungido en mi corazón y arrepentido realmente en serio, yo le tengo que pedir perdón al Señor y apartarme de todo lo que es pecado. Amén. A su nombre sea la gloria. Y dice, y el Padre llevará el pecado al Hijo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Por eso dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. De cierto va a vivir, va a tener la vida eterna y la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué?
Porque él se apartó, él se arrepintió de la vida que estaba llevando, se arrepintió, hermano, de todo, de llevar siempre un peso encima, un peso encima, y que todo le saliera mal, y empezó a buscar de Dios, y se apartó de las transgresiones que hizo. No va a morir eternamente, va a vivir eternamente, porque él se apartó de sus pecados, él se arrepintió de corazón y confesó todos sus pecados, y al confesar todos sus pecados, él es fiel y justo para limpiar y perdonar todos sus pecados y limpiarlo de toda su maldad. Pero también si alguna persona peca contra él, él lo va a perdonar, él no va a guardar rencor ni encono, ni tampoco va a esperar la venganza. ¿Por qué? Porque va a hacer lo que es justo delante de Dios. Todas las transgresiones, dice el verso 22, que cometió, no le serán ¿qué? Recordadas. O sea que si estando en Cristo Jesús, tus transgresiones que hiciste no van a ser recordadas. El que te recuerda todo eso es tu carne y es el enemigo, que siempre está para acusar a los escogidos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso dice, no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Ahora mire qué pregunta hay en el verso 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Ahora dice Dios, ¿quiero yo la muerte del que se muere sin mí? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Claro que le duele que una persona se muera, hermano, y se vaya derecho para el infierno. Sin conocerlo a Él, sin conocer de lo que dice su palabra, sin conocer el poder de Dios, hermano, que tiene la palabra de Dios. Si creyéramos un poquito más, si tuviéramos más fe en lo que dice la palabra de Dios y la pusiéramos por obra, no estaríamos como está la iglesia. No estaría el pueblo como está hoy en día. Si le creyéramos a Dios, a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. En Marcos capítulo 3, Nuevo Testamento, Marcos 3, gloria a Dios. Verso 28 dice así: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué decía esto Jesús? Porque los fariseos y escribas decían que Cristo tenía un espíritu inmundo. Que todos los milagros que él hacía, lo hacía con el poder de Belcebú. Que si Dios lo reprenda en nombre de Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que acusamos a los hermanos o a las hermanas. ¿Y lo que dice la Biblia? Yo no puedo, capaz que si yo estoy juzgando a mi hermano, capaz que estoy blasfemando contra el Espíritu Santo y me hago reo de muerte. Y reo de juicio. Y mi pecado ya no va a ser más perdonado. Porque es el único pecado que Dios no perdona. Con la blasfemia contra el Espíritu. Por eso dice en el verso 27, verso 28, perdón. De cierto digo que todos los pecados, dice, serán perdonados. Todos los pecados son ¿qué? Perdonados. Dice todos. Cualquiera que fuera, todos los pecados serán perdonados. ¿Qué es lo que te hicieron? ¿Qué te hizo esa persona que no lo puedes perdonar? Si en cuanto a la Biblia dice que todos los pecados son perdonados. Amén. Todos los pecados. Porque si una persona violó a otra y la que recibió el daño, la que fue violada, no perdona a su ofensor, ¿cómo está esa vida? ¿Cómo crece? Tiene traumas. No solamente traumas emocionales, psicológicos. ¿Y todo por qué? Por no dar el perdón. Todo por no perdonar a aquella persona que te agravió. Y si el violador pagó con su cuenta y fue a la cárcel, y lo agarraron y fue a la cárcel, allí ya va a tener su recompensa. Porque lo que él sembró también lo va a cosechar.
Pero si esa persona en la cárcel se arrepiente y pide perdón a Dios y perdona lo que hizo, y perdona a aquella persona que lo lastimó y le va y le pide perdón, él se va a ir justificado delante de Dios. Y si tú no lo perdonas, no va a estar justificado. Pero él se va a ir justificado. ¿Por qué? Porque él creyó a Dios. Y al que le cree a Dios, todo le es posible. Porque dice que Abraham le creyó a Dios para justicia. Por eso es padre de la fe. Yo no sé qué, hermano, estás todavía cargando en tu vida. ¿Qué es lo que te está atando a este mundo? ¿Qué es lo que esa persona que te hizo para atarte a este mundo? Libérate de la falta de perdón. Libérate, alabado sea Dios, de ese encono, de ese enojo contra tu hermano o contra tu hermana. Suéltalo ya. No sigas con el mal recuerdo. Déjalo, suéltalo, hazlo ir. Porque eso te enferma el corazón, amén. Porque el vivir con eso, recordando, o con esa amargura que hay en el corazón, esa amargura termina con resentimiento, y ese resentimiento termina con rencor, y ese rencor, hermano, termina con tu vida. Sí. Y terminas más en el infierno que otra cosa y siendo salvo. No siendo salvo. Bueno, y no siendo salvo, perdón. Gracias por corregir. Pero es así. Claro. La falta de perdón, hermano. Y no la falta de perdón a Dios, porque Dios es amplio en perdonar. Dios quiere perdonarte. Pero si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden, ¿cómo Dios nos puede perdonar, hermano? Fíjese por un momento en Mateo lo que dice. Mateo 6. Allí en el Sermón del Monte. Jesús y la oración. Es mismo Jesús, hermano, que está hablando, que está enseñando sobre la oración. Ahora dice, dice, verso 12. Y perdona, 6:12 de Mateo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros, dice, perdonamos a ¿quién? A nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. 6:12 de Mateo. Gloria a Dios. Pues si yo le pido a Dios que me perdone, si nosotros no tenemos, hermano, un análisis completo de lo que dice la Biblia para ponerlo por obra, entonces no somos hijos de Dios. Estamos haciendo falta, hermano. Venimos a ser como los fariseos, hermano, y como los escribas de aquel entonces. Por eso el Señor dijo, guardaos, hermano, de la levadura de los fariseos. Y los discípulos no entendían lo que le estaba diciendo, que por qué no trajimos pan. No, hermano, era de la hipocresía de la gente y de los fariseos. La gente que vive en hipocresía, que vive aparentando siendo una cosa que no lo es. Que tienen apariencia de piedad, pero niegan lo que dice esa palabra. Por eso dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros que perdonamos a nuestros deudores. Perdona mis deudas, como así yo también perdono a aquel que me debe. ¿Y lo estamos haciendo? Perdóname, Señor, mis ofensas, como también yo perdono a aquel que me ofende. ¿Lo estoy haciendo? Es investigar, es el estar, hermano, meditando en su palabra. El estar dejando que Dios te guíe y que Dios te enseñe, hermano, lo que realmente quiere que su pueblo haga. Pero lamentablemente el pueblo no deja que el Espíritu, hermano, les enseñe. Va a venir Cristo, se va a ir la iglesia, la que es santa y la que es verdadera,
y todavía va a seguir gente, hermano, dando vuelta alrededor. Y se va a quedar para sufrir. Hoy cuántos hermanos, alabados a Dios, salen de la iglesia enojados con el pastor, enojados con el diácono, enojados con un hermano, con una hermana. Se van para otra iglesia y siguen en la misma tesitura. Están un tiempo en una iglesia cuando un hermano supuestamente le hace lo mismo que le hicieron en la otra iglesia, ya se van para otra y así van. Y eso es también por falta de perdón. Porque no tienen perdón, hermano. Porque siguen enconados, siguen enojados, siguen odiando, hermano, al hermano o a la hermana. Y el que se enoja con su hermano o con su hermana es regla de juicio, lo dice la palabra de Dios. No se deja sanar por el Señor. Amén. Por Gloria a eso Dios. dispara. Por eso dispara por un lado y para otro, pero el problema es uno. El problema es uno que no se deja sanar y sacar todo eso que tenemos en nuestro corazón. Amén. Pero si hay un problema, ¿qué es lo mejor que el diálogo? Y sí, Y más si estamos en Cristo Jesús. Si hay un problema y surge un problema, ¿qué mejor? Orar, sentarse Claro. reunido alrededor de una mesa, orar para que la presencia de Dios venga, orar con todas las personas que están supuestamente ofendidas, o por lo que le hicimos algo, póngale, pero sentarse a la mesa a dialogar. Pero ¿qué es lo que hace la gente ofendida? Se levanta, sale, no va más a una iglesia, o no va más a la iglesia, ¿y qué hace? Sale a difamar al hermano o a la hermana. Y eso también es por falta de perdón. Por no perdonar al hermano o a la hermana. Y entonces decimos que predicamos de Cristo, que tenemos una vida cristocéntrica, pero no ejecutamos lo que dice su palabra. Y así está el pueblo, hermano, como está. Congregación se levanta contra congregación, hermano contra hermano, pastor con líderes contra líderes, y así está el pueblo, hermano. Se viven, se tratan porque se tratan falsamente, pero es lo que dice la Biblia. el Señor no vino a eso, a sanar nuestras enemistades, a perdonarnos, a tratar de estar bien, a estar bien con nuestros hermanos. No tenemos que estar enemistados. Vino a eso el Señor. Amén. Él nos enseña eso. Gloria a Dios. Por eso no, la iglesia está como está, porque si viene Cristo a tu vida, viene Cristo y nos salva y nos da todo el perdón, nosotros tenemos que poner por obra su palabra, ¿no? Pero también tengo que aceptar lo que Dios haga. Claro. Ahora, si Dios quiere convertir a mi máximo, póngale enemigo, Amén. en el mundo, o en Cristo Jesús, Claro. ¿yo qué culpa voy a tener? Yo no tengo culpa ninguna. Se recibe con los brazos abiertos. Amén. Porque es un alma arrepentida, hermano. Un alma que salió del error. Y si realmente le tengo que pedir perdón, se le pide perdón. Amén. Y si le tengo que dar el perdón, yo le tengo que dar el perdón. Sí. Porque es bíblico. Es bíblico. Yo tengo que perdonar para ser perdonado. Amén. Como hijos obedientes. No conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento. Entonces, hermano, como hijo obediente, yo tengo que ser un obediente, hijo obediente, y tengo que renovarme. Porque el pueblo no se renueva. Porque vive enfermo. ¿Por qué a veces los vecinos te hacen cualquier cosa? O lo que, hermano, uno para probarte y otro porque el enemigo, hermano, son instrumentos en las manos del enemigo. Pero yo no puedo guardarle rencor, yo no puedo guardar nada, hermano, contra esa persona. Si no es la persona que me hace, es la maldad que lo gobierna. Es el enemigo que lo gobierna, es el principado que hay en la potestad del aire, hermano, que lo gobierna para que nos haga la vida imposible, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, para hacernos quedar mal delante de Dios. Así mi hermano, mi hermana, todos los días una prueba distinta. Gloria a Dios. ¿Estás dando el perdón para ser perdonado para arriba? Porque si no, todo lo que yo pido y no recibo es porque hay algo que te está trabando para recibir lo espiritual. A su nombre sea la gloria. Este es el perdón divino, hermano. Este es el perdón que Dios da y ofrece, y en abundancia. A su nombre sea la gloria. Porque en Cristo y en Cristo Jesús tenemos redención de pecado. Amén. Así vamos por un momentito a Isaías 43.
Isaías, capítulo 43, vemos, hermano, que Dios profetizó el perdón para su pueblo. En Dios, dice, Jehová es el único redentor. Jehová es el único que te puede salvar. En el verso 25 dice, yo, 43:25 de Isaías dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré más, dice, y no me acordaré de tus pecados. Y es el perdón, hermano, profetizado, el perdón divino que Dios prometió para quien, para su pueblo, si se arrepintiera y se apartara de su maldad. Que no se iba a acordar más de qué, de sus pecados, de lo que cometió. No dice yo, soy el que borro ¿qué? Tus rebeliones. Tus rebeliones. Por amor de mí mismo. Y no me acordaré más. Y no me acordaré de tus pecados. Es una promesa que Dios dejó para su pueblo. Santo. Para aquel pueblo, hermano, que se arrepintía de todo corazón y quería buscar de Dios. Mire lo que dice, hermano, Mateo, en Marcos 11, perdón. Marcos 11. Santo Dios, aleluya. En el pasaje de la higuera maldecida se seca. Ahora dice, verso 25. Y cuando estéis orando, o sea, cuando yo esté orando, perdonad, dice. Ahora, cuando yo esté orando, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Pero no tengo que hacer como los aústeros y como los escribas, hermano. Usar palabras bonitas. Es venir delante de Dios y confesar todo lo que hiciste mal. Para ser perdonado por tu Padre que está en los cielos. Y aquel que ve en los secretos te recompensará en público. Mire lo que dice. Dejamos marcado ahí. Marcos 11 y vamos a Mateo 6. Mateo 6:5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su ¿qué? Su recompensa. Entonces yo cuando tengo que orar, yo voy a orar, pero en mi cuarto. Yo voy a orar en mi aposento, mi aposento que yo tengo para orar, mi cuarto de guerra, en mi cuarto de oración. Sea el lugar que sea que yo he escogido, que Dios te muestre para estar a solas un tiempo con Él. Y por cierto, ¿cuánto hace que no estás a solas con Él? Que no estás a cuenta con Él. Alabado sea que nos dio, que el Señor nos ayude, amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, en el capítulo 11 de Marcos, dice, y cuando estéis orando, diciendo Jesús, como lo dijo allá en Mateo, no seas como los hipócritas, que se hacen ver haciendo esto, haciendo lo otro. Pues ya digo que ya tienen su recompensa. No sean como esa gente hipócrita, teatrera. Ahora dice, y cuando estéis orando, perdonad. Ahora cuando yo esté orando, yo tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque si yo le digo a Dios, porque si yo perdono, Mateo 6:14. 6:14. Mateo 6. Mire lo que dice en Mateo 6, verso 14. Mateo 6, verso 14. Ahí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gloria a Dios. Lo que dice la palabra. Por eso dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno.
para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, para que Dios me perdone lo que yo hice mal, mis pecados, yo tengo que perdonar a aquel que cometió un pecado contra mí. Orar, bendecir y perdonar. Todo en oración. Para llegado el momento, el Señor nos prepara para pedirle perdón o para recibir ese perdón de esa persona, para darle ese perdón a la persona que te agravió, que te ofendió o que te hizo daño. Para poder ser hijo de Dios, hermano. Para poder ser hijo de Dios o hija de Dios, tengo que andar como Él anduvo, tengo que ser imitador de Dios como hijo amado. Y si Dios, mi Padre Celestial, me dice que tengo que perdonar a aquel que me ofende, entonces yo tengo que dar ese perdón para yo recibir el perdón del cielo. ¿Y por qué el pueblo, hermano, no entiende? ¿Por qué? Porque por la falta de perdón no lo deja escuchar, no lo deja oír, no lo deja estar ahí atento. Que Dios te continúe bendiciendo, hermano. Amén. Y que para poner por obra lo que dice su palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, hermano, es necesario dar ese perdón. Sí, Señor. Perdonar para ser Sí, perdonado. Señor, amén. Amén. Bendito Dios Padre Santo. te continúe bendiciendo. Amén. Dios bendiga.